tengas un sueño realizar y dudas que puedes llegar tan alto, abre las puertas de tu alma y busca allí la fuerza que te hará luchar. Buenas noches. Hola Juanjo, buenas noches. Wow. Buena noche, espectacular temporada. ¿Cómo decimos? Pues como lo dijo Cari, de plácemes, porque creo que fue el martes o jueves que hicimos una pequeña encuesta de quienes querían platicar de este tema inevitable y llevado con conciencia, no con morbo, no con miedo, no con otro tipo de mezclas, porque lo que nos gusta siempre es eso, nos gusta la trascendencia y no cabe duda que este es un tema súper trascendente y siempre contamos con gente muy especial. Hoy les vamos a comentar que es una compañera ella del grupo. Ella está llena de amor en su apellido. Se llama Itzel Love. Ella es una profesional. Ella es una mujer que lleva muchos años en lo que ahora se van a enterar. Y es una persona que me impresionó mucho porque hicimos muy buena química desde el día 1. Me encanta su profesión. Se la recomiendo amplísimamente a cualquier persona. Yo le recomendaría hablar con ella, primero por ser humano y luego por las cuestiones que realiza y que se las queremos compartir. Vamos a hablar sobre el tema de la muerte. Vamos a hablar sobre la muerte física, porque pues la otra sabemos que simplemente es una sucesión de vidas, pero en ese momento, y se los digo por ejemplo así, pues mi papá hace poco tuvo una cirugía, luego vinieron los temblores y todo eso te pone como a cavilar qué hacer en esos momentos donde la emoción, donde la situación, pues te llena de múltiples emociones y realmente no sabes hacia dónde dirigirte, qué hacer, si es tu pariente, si es alguien cercano, si eres tú mismo, qué hacer, qué papeles tener, qué situaciones se tienen que resolver. Y sin más, vamos a dejarle el foro a Itzel Love, Itzel Lovera, con ustedes. Los dejamos en las mejores manos. Adelante, por favor. Bienvenida, Itzel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un gusto estar en este foro y poder hablar de estos temas que regularmente no son tan tocados en ciertos foros, ¿no? Porque es algo que regularmente nos duele, nos cuesta trabajo aceptar la muerte, ¿no? El aceptar que no somos eternos. Tal vez en el espíritu sí, pero físicamente en el cuerpo pues no. Entonces, me pareció fabuloso la invitación de Juanjo. Muchas gracias a ti, Cari, también por invitarme. Y pues en este caso, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que quieren que se haga con su cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento que quisieran? Es algo que no se toca, es una conversación que en algún momento se tiene que tener con nuestros familiares, eh, pero no lo hacemos, no sé, por esa falta de aceptación a esta situación inevitable, ¿no? Entonces, siempre es bien importante tener esa conversación con nuestros seres queridos para ver qué es lo que va a pasar y que no nos quedemos como en el shock de cuando ocurra el deceso, de cuando ocurra esa situación, nos tome de sorpresa y sea imprevisto, ¿no? Y es ahí cuando empezamos a tener dificultades en ese momento. Y por eso es bien importante tener esa conversación, ¿no? Tener el conocimiento de si en algún momento ya se llegó a comprar pues una cripta para poder sepultar, porque hay personas que optan por lo que es la inhumación de cuerpo o cremación, pero ahí, digamos, tiene que ver mucho con las creencias de cada familia y de cada persona. Pero sí es algo muy importante, ¿no? El saber
cuál es la voluntad de la persona que acaba de fallecer o que va a fallecer, ¿no? Y ya sobre de eso se van haciendo ciertos trámites, como el recuperar el cuerpo, sobre todo si falleció en hospital, ya es como más fácil porque ya está expedido el certificado de defunción, ya puedes ir a recuperar el cuerpo y ya con la familia ir checando pues qué es lo que quieren hacer, si cremar o velar y demás. ¿Qué es lo que más elige la gente? O a ver, los familiares de las personas que fallecieron te comentan si lo que están haciendo, sea la cremación o sea la inhumación, es voluntad de la persona que falleció o es voluntad de la gente. ¿Le dan esa posibilidad de elegir a sus muertos? Muchas veces sí, porque hay veces en las que dicen, no, o sea, como quiera que sea, mi padre no va a ser cremado. ¿Por qué? Porque no lo era lo que quería, le tenía pavor al fuego, ¿no? O no quería ser cremado. Entonces, pues tienen que comprar una fosa temporal por 7 años, ¿no? O comprar una perpetuidad para poder sepultar. O viceversa, ¿no? Hay personas que no quieren ser sepultados. Bueno, me tocó una ocasión que una señora le tenía pavor a los gusanos y ella así casi les hizo que a sus hijos que firmaran que la iban a cremar porque ella no quería llevar el proceso de la putrefacción y que se la comieran los gusanos porque ella le tenía pavor. Entonces, sí se respetó sí, esa última voluntad de la persona, ¿no? Y pues también tiene mucho que ver cómo fue el fallecimiento, porque hay veces en las que fue caso legal, se vuelve caso legal cuando es una muerte violenta o por suicidio o por asesinato o por accidente. Es ahí en esos casos cuando la cremación no se permite y tienen que sacar ciertos permisos con el Ministerio Público. Ya es todo un proceso, pero sí se llega a autorizar la cremación, pero es un proceso largo y dificultoso. Itzel, tú nos decías hace un momentito que tu función primera es recibir a las personas, recibir su documentación y ver el trámite. ¿Cuáles son las preguntas que uno, claro, no uno como cadáver, sino uno todavía que está llevando su cadáver o a su persona además, se enfrenta y qué preguntas debemos hacer como de primero? Porque evidentemente estamos en el momento lacrimógeno, estamos en el momento del dolor, del agravio, y pues los parientes de repente no son los mejores consejeros. Así es. Pues lo primero, como les comenté, es saber qué es lo que quieren hacer como familia, si cremar el cuerpo de su familiar o sepultar. Si quieren sepultar, pues tienen que checar que con el panteón o el cementerio donde van a sepultar, a nombre de quién está esa perpetuidad, que el titular esté vivo, porque muchas veces son cosas que se van dejando, ¿no? Y compran la perpetuidad, pero pues resulta que era de un tío, ¿no? Entonces no pueden utilizarlo. Y es ahí cuando tienen que comprar o decidirse por la cremación y ahora sí que cambiar la voluntad del finado de querer haber sido sepultado en esa cripta. Por eso es bien importante checar la documentación antes, ser previsores y tener todo en orden para que, como les comentaba, no les agarre de imprevisto y en el momento de shock que no sabes qué hacer, ¿no? Ahora, hay personas que se aprovechan de este momento de vulnerabilidad. Claro que sí, siempre. De hecho, se dice que los funerarios son de los más corruptos, ¿no? Porque utilizan a las personas en este momento donde están más vulnerables, donde no saben, o sea, los familiares quieren que ya se les
acelere el proceso de pasar esta situación, ¿no? Porque es muy doloroso y porque no saben qué hacer, porque hay un total desconocimiento de todos los trámites que se deben de hacer. Y pues, por ejemplo, hay veces en las que ya tienen sus planes funerarios contratados, que son personas que son muy previsoras, y resulta que se van a funerarias de renombre muy grandes y muy grandes, ¿no? Funerarias muy grandes y vamos evitar el mencionar nombres de funerarias, pero son de renombre y van con el servicio contratado de ya las personas van confiadas en que ya tienen todo su servicio, que ya está todo pagado y a la hora del servicio, pues resulta que crees que no va incluido los trámites gubernamentales para poder sepultar o para poder cremar y ahí les cobran pues un dineral y tampoco está incluido cafetería y tampoco está incluida la sala y si quieren una sala más grande pues le cobran el doble y terminan pagando muchísimo más de lo que les costó el servicio. Entonces, pues sí hay abusos, siempre sabemos que la gente a veces, como te comento, abusa de las personas en esta situación de vulnerabilidad. Es cuando quieren encajar ahí y sacar un beneficio. ¿De quiénes nos deberíamos de cuidar? Porque, por ejemplo, hace unos años una amiga me decía, fíjate que mi mamá requería cierto oxígeno, cierta situación, y llegó una ambulancia diciendo que eran oficiales y que entonces que le iban a ayudar y que tal, y que tenía posibilidades. Dice, y me engañaron cruelmente. Entonces, por eso es mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué personas se acercan? Porque obviamente creo que es costoso nacer y es costoso irse, Así pero es. hay que estar como neutrales un poquito, como para decir, a ver, puede presentarse una ambulancia pirata, puede presentarse un médico que no existe, un tramitador de algo que tampoco es real. ¿Cómo qué podríamos nosotros prever en estas situaciones, Itzel? Pues mira, yo siempre les recomiendo a mis conocidos y a los clientes que cuando llegue a ocurrir el deceso jamás le hablen a una ambulancia. ¿Por qué? Porque las ambulancias a veces llegan y me ha tocado saber que están como de acuerdo con ciertos hospitales y llevan a la persona, pues, digamos, al familiar con tal de mantener con vida a la persona, pues, se los llevan y la persona ya falleció, así te dicen, ¿sabes qué? Está vivo, vámonos, y se lo llevan, ¿no? Y la persona, pues, angustiada, ni cuenta se da de que realmente ya falleció, o sea, ya va muerto y se los llevan a los hospitales y les cobran un dineral en los hospitales, de verdad. ¿Por qué? Porque ya va la comisión de la ambulancia y pues aparte el hospital cobra todavía por lo que se le haya hecho. ¿Y qué crees que al final pues ya falleció, ¿no? Y entonces Eso, esas situaciones, nunca hablarle a la ambulancia, nunca hablarle a una patrulla, porque los patrulleros lo que hacen también ya están comprados, casi los obligan a contratar con ciertas funerarias, porque también llevan una comisión de por medio, tampoco porque pueden hacerlo caso legal y se pueden llevar el cuerpo y siempre los amenazan con eso, eh, nos vamos a tener que llevar el cuerpo si no contrata tal funeraria porque esto se va a hacer caso legal, ¿no? Y es ahí cuando abusan de la ahora, vulnerabilidad. eso que acabas de comentar es repugnante porque no solamente es no honrar el cuerpo de la persona que acaba de fallecer, sino también burlarse del dolor de las personas, de los familiares que están poniendo su cuota de esperanza con todo el corazón de que puedan hacer algo para sostener o para prolongar la vida de este ser que aman, ¿no? Entonces, pero bueno, evidentemente cuando hay dinero de por medio, a veces la gente se olvida del honor y se olvida de la dignidad.
De verdad que es tremendo. Acá inclusive, no sé, se ven como en las funerarias, ahora ya la gente no entierra a sus o sea, no los llevan al velatorio, digamos, con las joyas que a veces las personas les encantaba lucir, entonces se ponía antes, se los llevaba con sus anillos, con sus cadenas, con sus pulseras, y en las funerarias, adiós absolutamente a todas las joyas, ¿no? Entonces, hasta en esos momentos, aprovecharse del dolor de las personas para hacerlo de esta manera es tremendo. No, La- Cari, no creo que los despojen, no, eso no pasa. No, 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 o sea, quitarte el anillo de boda, el de graduación, tu bonita medalla, no, no creo, Cari, eso es cosa de película, es de ficción, ¿verdad, Itzel? Aclárale, esto no pasa, por favor. No, sí pasa. Claro que sí. Y es como dicen, digamos, es un dicho que dicen aquí en México, ¿no? Ya al muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Entonces ya no lo necesita. Y pues matanga, ¿no? Dios. Sí pasa. Y desafortunadamente es una pena porque como lo comentamos, híjole, los familiares, lo que tienen que hacer para poder, hacen un esfuerzo para poderle despedir a su familiar con dignidad y con todo el amor para que todavía las personas abusen, pues no se vale. Es por eso es bien importante siempre estar informados acerca de este tema. Tenemos la mano de Nelly levantada, a ver, seguramente tiene una pregunta para vos, Itzel. Adelante, Nelly, querida. Hola, buenas noches. Hola. Igual también, Itzel, podríamos ahondar un poquito, digo, a mí en lo personal me sucedió con mi papá, falleció en hospital y para mí era divorciado, ¿no? Bueno, según lo legal y todo, pero yo no tenía en mi poder el acta de divorcio. Entonces, para que el hospital extienda el acta de defunción y cuando se tenga que ir a las instancias o a la oficina legal para que extiendan pues ya como tal el acta de defunción, pues hay que ver, ellos validan que realmente si era casado, viudo, divorciado. Entonces, esa parte, pues al final no es, pues son cosas que no investigamos, ¿no? Que tenemos que ir resolviendo en el momento. Digo, a mí en lo particular, sí he sabido de muchos casos extremos, no fue mi caso, en nada, siempre hubo quien me ayudó en todo ese proceso, fue en pandemia, mi papá que no quería ser cremado, pero pues dado que fue pandemia y fue por COVID, usted tuvo que ser cremado, ¿no? Ahí no había no hubo opción. Pero independientemente de eso, el tema legal, o sea, el tema administrativo, más allá de que si se roban la medallita o algo, es sumamente desgastante. No fue mi caso, porque tuve angelitos que me ayudaron todo el tiempo. Resulta que el patólogo del hospital era novio conocido de la señorita de donde se extienden los certificados. Entonces ellos optaron por ponerle a mi papá soltero. Y me dijeron, no va a tener problema porque el acta de defunción va a pasar como soltero. Entonces, en ningún momento dado va a tener, porque yo no tenía en mi poder aquí en Querétaro el acta de divorcio. Eso estaba en Ciudad de México. Entonces, estando sola, es complicado. Entonces, Itzel, no sé si a las personas o también se nos pueda sugerir o en qué instancias o qué documentos son los que, en el caso de que ya tengamos adultos mayores, digo, si es una persona joven, un hermano, un hijo, pues bueno, ahí sí está más que, pues no estamos tan preparados para ellos, pero cuando ya son personas, como en mi caso, que ya tenían algunas enfermedades y que ingresa al hospital, o sea, si yo hubiera sabido, pues desde que lo ingreso al hospital voy reuniendo todos esos documentos por sí, ¿no? Yo sí tenía gastos funerarios en estas funerarias carísimas que dice, pero resulta que aquí en Querétaro no hay. Entonces yo lo compré para Ciudad de México. Compré también el lugar donde él quería estar en un panteón, pero está su nombre, entonces hasta la fecha no lo he podido llevar al panteón porque está a su nombre del fallecido. Entonces, pues son temas administrativos que pasados año y medio no he terminado de resolver, ¿no? No me he dado el tiempo porque como dice Itzel, son cosas que no sabemos, más allá de si yo preví comprar dónde,
preví comprar servicios funerarios con cafetería y todo, y resulta que viene señora pandemia, me toca en Querétaro, y ninguna de las dos cosas pude hacer uso, ¿no? Aunado al tema de, pues, no tener su documento que lo acreditara como señor divorciado, ¿no? Entonces, pues, no sé, Itzel, si nos pudieras ahondar, porque yo creo que para todos no está de más, es un tema a veces difícil, un tema a veces doloroso, pero que sí o sí se tiene que hacer. O sea, los trámites administrativos, a ellos no les interesa si estamos aquí con el puñal y el dolor, o sea, los trámites siguen y se tienen que hacer. Y es ahí donde a veces, pues, nuestra ignorancia, nuestra falta de querer prever más allá, porque yo preví dos cosas que al final no pude hacer uso, y lo realmente importante que era lo administrativo, pues me estaba atorando. Afortunadamente hubo quien me sacó, yo sin pedirlo, llegaron esos ángeles a mi vida a destaparme o a ayudarme, pero no es en la mayoría de los casos que esto sucede. Entonces, pues no sé, Itzel, si nos puedes echar la mano ahí, ahondar un poquito en este tema. Gracias. No, hay que... Sí, claro, pues de hecho, esa situación se tiene que arreglar ya en el registro civil para corregir lo que es el acta de defunción, porque si tú tienes actas de matrimonio donde se enlaza el matrimonio con tu mamá o que estaba, o no sé si era tu mamá, con quien estaba casado y presentar el acta de divorcio, se tiene que llevar al registro civil porque eso fue una situación de la funeraria que por hacer las cosas rápido, ese siempre es un tema con las funerarias, que siempre por hacer las cosas rápido y salir del problema, pues no le dan importancia, pero en realidad sí es súper importante porque en dado caso de que la persona que falleció, si tenía algún seguro de vida o si tenía algún beneficiario que pueda cobrar algún gasto funerario o algún gasto de marcha, que es como se le llama, es bien importante pues tener los documentos en regla y que el acta de defunción quede como realmente era, o sea, divorciado, ¿no? Pero yo creo que ese tema sí se puede arreglar con un gestor y tiene que ser en el registro civil. Ok, gracias. Tiene la mano levantada con otra pregunta. Adelante, Hola, ¿qué tal? Hola. La verdad sí está muy interesante esto. Yo tengo una nana, fue mi nana hace mucho tiempo, ¿ok? No es nada mío, pero la señora tiene 94 años. Tiene familiares, pero no la ven desde hace más de 5 años. Le hablan cada Corpus y San Juan. La persona que más la frecuenta soy yo. Entonces, pues me siento hasta cierto punto como que yo voy a tener que llevar algunas cosas, pero no sé qué, no tengo idea. O sea, con mi mamá, pues porque era mi mamá, pero ella, te digo, ni de mi familia es. O sea, digamos que sí, es una vecina, pero ¿cómo la puedo ayudar? Lo que sí es que yo le dije, no te puedes morir hasta que no pagues tu entierro. Claro que hay problema porque si yo quedo como responsable, si ella se muere antes de pagarlo, la que lo tiene que pagar soy yo. ¿Y de dónde voy a pagar yo si ni nada que ver con ella? O sea, y por eso yo no he querido comprar ninguna cosa ¿cómo se llama? De funeraria, porque la responsable soy yo. Y ninguno de sus parientes, aunque se queden con su casa, ni modo que les hable y les diga, oye, ¿sabes qué? Tu tía ya se murió, pero ven con 10,000 pesos porque si no, no la podemos enterrar. O sea, me van a decir, pues bien por ti, ¿eh? Pues Entonces, ahí ¿qué perdón, ajá, escucho. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo para ayudarla. Pues mira, lo más importante es tener documentación, pero ¿tú qué quieres hacer? Si quieres realmente ayudarla, o sea, ¿ya estás consciente que sí vas a ser tú quien se va a hacer cargo de esa situación?
O porque, ok, Sí. pues mira, yo te puedo recomendar alguna funeraria que no que te dé algún costo pues especial, porque digamos que pues es complicado a veces desembolsar el dinero para nuestros familiares y para una persona que ni de nuestra familia, pues sí te podría recomendar alguna funeraria que te pueda ayudar en esa situación y que no que te dé un costo accesible. Pero sí es bien importante que tengas el acta de nacimiento de ella y su identificación. Y pues ya se checaría, si llegara a ocurrir el deceso en su domicilio, pues sí, te comento que sí se tiene que contratar un médico legista para que pueda certificar la defunción. Si llegara a caer en el hospital, pues el hospital ya se hace cargo. ¿Ella tiene está asegurada? ¿Tiene Tiene ISSSTE. ISSSTE? Fíjate, entonces fue trabajadora del gobierno. Sí. Entonces, sí es importante que, digamos, la vayas que se hospitalice si en caso de que llegara a ponerse mal. Y de hecho, tiene ella, por ser trabajadora del ISSSTE, ella tiene derecho a utilizar este servicio funerario en el ISSSTE. Hay velatorios del ISSSTE, de hecho, y dan costos muy accesibles. Si Sí, pero tengo, ajá. desde la pandemia, antes de la pandemia ya estaban agotados, o sea, no te dejaban ir a pagar, porque yo sé que se pagan como 500 pesos, 500 pesos al año y quedas cubierta todo el año. El problema es que yo fui y nos dijeron, uy, estamos completos, no podemos, y obviamente en pandemia, pues peor, ¿no? Entonces tengo que volver a ir. Sí, es importante. Mira, yo tengo conocidos ahí en el velatorio del ISSSTE. Ok, Te lo checo, gracias. me parece que se van a pasar mi número y sin problema yo te lo checo y ya para que le puedas apoyar de alguna manera. Les Gracias. cuento, chicos y chicas, capsulitos adorados, que precisamente antes de comenzar y con todo esto, le pregunté a Itzel que si nos puede echar la mano, porque yo sé que van a surgir muchas dudas. Por ejemplo, ahorita me interesa una pregunta bien interesante que yo no he pensado, como muchas cosas que no he pensado. Dice Lucero por ahí, comenta algo de las fotos, que también se lucran con fotos. O sea, eso, oye, eso es humanidad. Entonces, sí, vamos a pasarles el contacto de Itzel porque ya tiene muchos años en este campo. Lo maneja de una manera, pues como ustedes lo están escuchando. Entonces, eso, si tienen alguna pregunta y necesitan este tipo de asesorías, es con Itzel, que además es capsulita nuestra, así que es hermana de confianza. Así es, ¿Qué muchas dice la gracias. pregunta de Lucero, Cari, tú que tienes ahí los controles? Dice, también los policías lucran con las fotografías de un accidente a periódicos, incluso hace falta ética de la gente en la difusión de imágenes en redes sociales. Qué feo eso. Y sí, acá, y los ponen sin ningún tipo de pena por nadie, ¿no? Así es. Sandra Luz nos pregunta, si una persona, por ejemplo, sigue casado por muchos años, se separó y ya tiene 16 años con otra familia, pero tiene un testamento, ¿se respeta lo que él deja estipulado en el testamento sin haberse divorciado a la familia actual? ¿Querés abrir tu Bueno, micrófono? ahí sí ¿van a preguntarlo? No, está la pregunta en el chat. Ok. Pues ahí sí tendría que checarlo ya con un licenciado, con un abogado, porque si, si tuvo hijos con la otra familia, pues parece ser que también tienen derecho, ¿no? Pero que yo sepa, si no se ha hecho alguna modificación en el testamento, pues es de ley que proceda. Pero eso sí lo tienen que checar con un licenciado, con un abogado, Okay. o con un juez de lo familiar. Ahí puse tu teléfono, Itzel. Decime porfa si está bien.
Sí, está correcto. Ah, perfecto. Así si alguien quiere comunicarse después con vos, ahí está el teléfono de Itzel. A ver, chicas, bueno, yo voy a preguntar, pero igual se van a desatar muchas más preguntas. Como vimos, yo creo que por el exceso de dolor que los mismos trabajadores de todo este complejo mundo que es la industria de la muerte, de las funerarias, de todo lo que son los, pues todo este mundo, que bien poco nos acercamos, sino hasta perennemente. Creo que al ver de todo esto te das cuenta de que nos volvemos como los médicos, ¿no? Como insensibles un poco. De ver tanto dolor ya no le damos la trascendencia. Yo les he comentado que cuando asistí en una cuestión que fui a ver un cuerpo de un amigo que se suicidó, llegó la policía, lo que no debe haber pasado, sin embargo llegaron y tal, le ataron una corbata al cráneo, pusieron en una camilla y al llegar al elevador le pegaron en la cabeza, ¿no? Y yo humanamente respondí, oye, tenga cuidado. Estas personas que me comentaron así con esa jactancia de nuestros polis, ya no le duele. Y tú como, pues es que todavía para ti la persona está ahí, ¿no? En ese hermoso estuche. Entonces, creo que es algo que sí deberíamos de tener, así como tenemos a una persona que te ayuda para el ejercicio, una persona que te ayuda para la computadora, alguien como Nelly, o sea, un tanatólogo amigo que te vaya preparando a este paso, porque es como, pues como el karate. Tú lo estudias pensando en que nunca lo vas a utilizar, porque quizá en ese momento no vas a saber qué hacer realmente. Porque todos nos decimos, sí, sí entiendo, mira, la tía ya está grande, sí, sí, mira, entiendo, el papá, el abuelo, tal. Pero realmente ese momento, cuando llega, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, sí, la prevención me parece que es como vital, aunque suena paradójico, pero sí es vital. ¿Cómo qué papeles sí tenemos que tener, Itzel? Pues sobre todo lo que son actas de nacimiento correctas, porque hay veces que sí tiene que ver mucho que antiguamente se utilizaba el segundo apellido y Rosas, por ejemplo, ¿no? Que estén todos los documentos en regla, actualizados, y sobre todo si pueden contratar un servicio funerario, pues está increíble tener esa previsión, ser previsores, tener un contrato. Como te comento, hay muchas funerarias de renombre que pues abusan, ¿no? Pero pueden contactarme y yo les puedo, eh, pues ahora sí que pasar el contacto de algunas funerarias que son muy justas, y pues ahora sí que lo que les cotizan es lo que realmente les dan. No hay mentiras, no hay engaños, y así pues ahora sí que es lo que siempre se debe de tener primordialmente: documentación correcta, identificaciones actualizadas de la persona o de todos nosotros, porque en realidad a veces vemos como tengamos que ver encargarnos siempre del fallecimiento de nuestros seres queridos, pero en realidad nosotros también tenemos que tener arreglado todo eso, ¿no? Porque pues a veces creemos que se van a ir primero nuestros padres, ¿no? Y me ha tocado ver casos en el que fallecen los hijos, ¿no? O en un accidente o un infarto, o sea, en cualquier situación, como te decía, la muerte pues es imprevista, ¿no? Es algo que sabemos que tenemos seguro, no sabemos cuándo, pero nos va a tocar. Entonces sí es bien importante tener todo arreglado para pues que a ninguno de nuestros familiares les agarre con el imprevisto. Muchísimas gracias, muy aclarador eso. Ahora sí, ¿qué tenemos en el chat, Cari? ¿Qué te preguntan? ¿Qué le dicen a Itzel? No hay más preguntas. Las que leímos, no hay nuevas preguntas.
si alguien tiene alguna para hacer, quiere levantar la mano. Ahí justo Martus tiene la mano levantada. Adelante, Martus. Hola, hola. Perdón, no podía, pero ya. Ahora sí, buenas tardes a todos. Hola, Itzel. Fíjate que yo desde hace muchos años compré 3 servicios funerarios precisamente para mi hermano, mi mamá y para mí en una de esas agencias rimbombantes, pero ya lo terminé de pagar y no sé si tenga que ver algo, algún seguimiento o algo. Y los 3 se supone que incluyen los trámites legales, el traslado de la persona a la funeraria, ya sea que haya fallecido en la casa o en el hospital. Ahí especifica que está incluido el traslado y la preparación del cuerpo y es para incinerar. ¿Me aconsejas revisar algo en especial, darle seguimiento a la funeraria? Porque esto lo terminé yo de pagar hace fácil unos 15 años. Yo creo que ya yo había adquirido estos servicios, ya tiene mucho tiempo. Sí, sí es importante, sobre todo con el tema de que te digan que sí están incluidos todos los trámites gubernamentales, porque siempre salen con que no, es que esto no va incluido, y tan solo por tramitar lo que es la boleta del registro civil, que es el documento previo antes del acta de defunción, siempre salen con eso y te cobran como 10,000 pesos más por nada más hacerte el trámite. Ok, Entonces, chécalo, que te aseguren. que me acerque a la funeraria y les pregunte exactamente, porque incluía el cajón del velatorio, el velatorio obviamente, y también la copita para poner ahí las cenizas. Y La algo que urna. dijiste al principio, la urna, sí, perdón. Algo que dijiste al principio, y ahorita sí ya no sé, te digo, esto tiene ya muchísimos años que lo adquirí y ya no estoy al tanto de las regulaciones gubernamentales. Para mí era tener las cenizas de mi familia en la urna en la casa, pero creo que ahora ya no se puede o hay que hacer algo, no sé. No, no hay ningún problema. Tú puedes, mientras te den un comprobante de cremación, tú puedes trasladar y tener donde quieras las cenizas. Por eso yo siempre recomiendo más la cremación, porque creo que es más fácil, no es tan complicado Es más y te puedes práctico. llevar las cenizas a donde quieras. No es tan complicado como sepultar y después sacar restos, porque también hay exhumaciones, ¿no? Son servicios que se dan cuando se compran fosas temporales. Así Que es. cuando, por ejemplo, tú ya tienes comprado tu servicio de cremación, entonces si llegara alguno de tus familiares a fallecer por caso legal y que no puedan tramitar el permiso de la cremación, tienes que sepultar y forzosamente ahí tienes que comprar una fosa. Úchala. Ajá. Fíjate Son cuestiones que no prevés, pero muchas veces llegan a pasar, ¿no? Entonces sí es importante saber todas las opciones y todas las posibilidades en estas situaciones. Pero sí es importante que te vayas a dar una vuelta a la funeraria y que sí le digas y que sean muy claros con lo que te incluye. Y sí háblales así con el término. Y los trámites gubernamentales para los permisos de cremación también van incluidos, porque de verdad así le salen con que es que estos trámites, o así pregúntale, la boleta del registro civil va incluida, el permiso de cremación va incluido, Ok. porque Nada más dice trámites gubernamentales. Gracias, Nelly. Sí tienen un folio, mis papeles. Tengo una carta de liberación de que terminé de pagar los 3 servicios funerarios y tienen la hojita un folio. un Entonces, número de contrato. el número de contrato. Sí, ok, lo voy a revisar porque pues ya tiene tanto tiempo que la verdad no le he actualizado, ya ahí lo dejé. Yo, bueno, ya lo pagué, ya lo tengo, ya puedo estar tranquila, pero pues no, con lo que dices, mejor me acerco a la funeraria para que me especifiquen esos trámites gubernamentales que está incluyendo exactamente. Muchas gracias. Ay, Itzel, Así muchas es. de verdad, porque No, ¿de qué? el tercero en esa urna soy yo, entonces sí,
Ahora, es Porque decir, no hay nada que ver con- Exactamente, es para mi hermano uno de esos servicios. yo les pregunto, o sea que vos comprás el servicio, adquirís el servicio, lo pagás una vez y ya está, porque pregunto porque acá, por ejemplo, vos lo tenés que pagar mes a mes, y si lo empezás a pagar cuando esa persona tiene, cuando suponte tu hijo tiene 2 añitos, porque como no sabes cuándo podría pasar, se muere a los 80 y llevaste esos 80 años pagando, digamos. No es que podés comprar el servicio y ya lo tenés comprado, después pasan 50 años y vas y lo haces valer aunque lo renueves. Es mes a mes, o sea que lo que te terminan cobrando por todo el servicio es fortuna. Y tenés que estar, Así o es. sea, y si vos suponte, cuando se produce el fallecimiento, ese mes o el mes anterior no lo abonaste, olvídate. Después ves cómo haces, dónde lo velás, dónde lo enterrás y demás, porque está como caído si vos tenés así sea una cuota vencida o no pagada. Sí, pues es un dineral y como siempre, pues los abusos y siempre las agencias grandes tienen que ganar, ¿no? Nunca pierden. Claro, como acá, los bancos. acá es Qué así. Es cosa. correcto. Oye, Itzel, a mí, y seguramente es la inquietud de muchas personas, porque uno cree, en teoría, que somos como muy modernos, que podemos hablar de estos temas, que podemos hablar de muchas cosas como de la sexualidad, de la política, de todo esto, pero creo que no es tanto así. ¿Hay algunas situaciones comprometidas que te haya tocado en esta década que llevas trabajando en este rubro? Que dices, oye, qué extraña pregunta, qué caso tan insólito, pero se resolvió de esta manera. ¿Tienes una anécdota de esos? Ah, pues, por ejemplo, sí me ha tocado atender situaciones complicadas donde, ay, temas fuertes, ¿no? Como tuvieron que, las exhumaciones prematuras, que no autorizaron la cremación y que tuvo que sepultar forzosamente en una temporalidad porque fue un secuestro. Entonces no autorizaron la cremación y se tuvo que sepultar en una fosa temporal. Entonces el señor estuvo tratando conmigo como un año para poder tramitar los permisos para poder exhumar y llevarse a su hijo, porque para él era una situación súper complicada de tenerlo en México. Él se lo quería llevar del país porque no eran mexicanos. Entonces, son situaciones complicadas que dices, híjole, ¿no? Y pagó un dineral, como no tienen idea, para poder exhumar los restos de su hijo, poderlos cremar y podérselos llevar del país. Porque pues sí la pasó muy mal en esa situación del secuestro y de encontrar a su hijo ya sin vida y todavía el proceso de tener que estar lidiando con el Ministerio Público para que le dieran los permisos y cerrar la carpeta de investigación. Era como de cerrar la carpeta de investigación. No van a solucionar nada, pero ya quiero a mi hijo, ¿no? O sea, quiero llevármelo, las cenizas de mi hijo. Yo ya no quiero saber más de este tema. Entonces, como esos, varias situaciones, ¿no? Sí, como por ejemplo cuando digo, esto Y es pues, difícil, perdón, ajá. Sí, 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 pero por decías. ejemplo, me ha tocado saber de que de repente están ya en el velorio, que ese es un tema que también desconozco o desconocemos muchos, y que se presentan dos familias y que el señor no había declarado eso, ¿no? O sea, fue muy chusco porque me entero de que el señor era tan práctico que a las dos familias, a los hijos, les puso los mismos nombres. Entonces, o sea, imagínate ese caso, ¿no? Y supongo que, pues, el papel de las funerarias tiene que ser como desde psicólogos, tramitadores de casos y de situaciones, porque uno sabe cómo nace, pero no sabes cómo mueres, entonces, ni el día ni la hora, como dicen por ahí. Entonces, en este tipo de situaciones, pues creo que tienen que tener una preparación muy especial
gente como tú, Itzel, porque tú das respuestas. Así es, pues la realidad es de que sobre todo requisito indispensable para una persona que trabaja en este tipo de lugares o de donde se presta este servicio, es ser totalmente empático y tener una seriedad, porque no puedes estar con una sonrisota cuando están perdiendo a una persona, ¿no? Tienes que tratarlos con amabilidad, porque el cliente va con las emociones a flor de piel. Entonces, una palabra mal dicha o sea, o no, que no te entiendan o que te exasperes, el estarles, tienes que tener muchísima paciencia porque a veces no entienden y me dices, es que no tengo cabeza, le estás explicando todo el proceso, los trámites que se requieren, la documentación que requieres para que puedas ayudarles a su proceso y de verdad no comprenden, no entienden porque están en ese shock y tienes que tener mucha paciencia y tener esa amabilidad y esa empatía, ¿no? Para poder brindar ese servicio. Si no es nada fácil, es complicado, pero ya se lleva un proceso, ya conforme van pasando los años, te vas familiarizando eso, pero sí es no perder esa empatía. Tampoco obviamente te vas a poner a llorar con el cliente, ¿no? Porque los clientes quieren la solución. Entonces es el sentir esa confianza que se le da al cliente de decir, deja todo en mis manos, yo te voy a apoyar, yo te voy a solucionar y tú no te preocupes, ¿no? Estamos para apoyarte. Eso es sobre todo lo que se requiere. Es la contención también, ¿no? O sea, porque vas buscando de alguna manera que te hagan ese momento un poquitito más fácil y lamentablemente no suele suceder ni en las clínicas, ni en los hospitales, ni en las funerarias. Te encontrás siempre, o por lo menos es lo que a mí me ha pasado, con gente que como está tan acostumbrada a hacer esos trámites a diario, es como que vos vas a pagar una boleta y en realidad vas a hablar de un ser que amás, que estás sabiendo que es el último momento en que lo vas a tener físicamente cerca. Entonces, es también eso de la contención que tan importante. Por eso, agradecer la labor y esta empatía de la que vos hablas, Itzel, ¿no? Porque aparte hay que tener un alma grandota para poder dedicarse a recibir a esta gente con amor, básicamente. Y lo que hablábamos al principio, ¿no? De tratar a los demás como te gustaría que te traten a vos cuando atravesás un momento similar. Así que gracias por eso. Gracias a ustedes. El tratamiento de los cuerpos, como tú sugieres, ¿no? Dices, bueno, esto fue una excepción, un periodo de 2 años bastante enrarecidos para todos. Todos nos enteramos de algún caso, o tuvimos parientes, o tuvimos seres que trascendieron por estas situaciones pues raras del año 20, 21 y 22. Sigue siendo la mejor opción la cremación. ¿Qué pasa con los ataúdes? ¿Qué pasa con los sarcófagos? Eso es algo para mí siempre como un tema oscuro, raro. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hacen? ¿Se donan? ¿Se regalan? ¿Se hacen muebles? ¿Qué se hace con un sarcófago? Pues mira, ahorita con el tema de la pandemia, las cremaciones, los cuerpos llegaban en canastillas por la misma situación de que el virus podía estar en el ataúd, entonces podía ser riesgoso. Lo que hacían era sacarlos del hospital o de donde se encontraran y ponerlos en bolsas sépticas y se estuvieron cremando así. Llevaban el cuerpo con canastillas y en bolsa séptica, con doble bolsa séptica, porque eso fue lo que Salubridad dijo, fue la indicación que dio para tratar los cuerpos de COVID. Solamente se sepultaban en ataúd, se llegaban a sepultar en ataúd, pero el ataúd tenía que llegar encapsulado para poderlo sepultar. Fue una situación muy complicada, pero gracias a Dios ya vamos saliendo de esta situación. Y el ataúd, como lo que preguntas, ¿qué se hace cuando llega a ser una cremación, no? Hay instituciones
de asistencia privada donde pueden donarse los ataúdes y ya a la hora de que velas a la persona, llegan al crematorio, sacan el cuerpo del ataúd y el ataúd ya sea elección del familiar o se destruye o se dona, o hay otros casos donde el ataúd es rentado. Mira, es otra opción que no tenía contemplado. Pues no lo vas a ocupar mucho tiempo, así que es como, ¿verdad? O sea, es que yo pensaba, ¿no? En esto de que hasta en la muerte existe el negocio. No sé si pasa acá, pero entre las cosas que te solicitan, por ejemplo, para conducir, ahora hay como una nueva ley acá en Argentina, de cosas que vos tenés que llevar en el auto por si te para tránsito. Entre todo lo que te piden, el botiquín de primeros auxilios, el matafuegos, bueno, los papeles obviamente del auto, te piden también que lleves una bolsa mortuaria. Como si fuera que si vos vas en el auto, tenés un accidente y se te muere alguien que llevas, como si fuese que vos tenés autorización para meterlo en la bolsa a la persona y llevártelo en el auto, lo llevo en la persona en la bolsa y lo deposito en el hospital. O sea, entonces todo el mundo tiene que salir corriendo a comprar la bolsa mortuaria para poder tenerla en el auto, porque si no la multa es enorme. O sea, jugar hasta con eso en el negocio de la muerte, ¿no? Es tremendo. No lo puedo creer. Lamentablemente así es. Aparte absurdo, porque no es algo que vos estás autorizada a hacer. Si hay una situación, tenés que llamar a la policía, a la ambulancia, a todo lo demás. Entonces, ¿para qué tendrías que tener una bolsa mortuaria en el auto? Es la verdad ridículo. Y son esos negocios que se hacen con las empresas que las fabrican para que salgan todas las personas a comprar. De verdad terrible. Juanjo, ¿vos tenés alguna pregunta más? ¿O alguien del foro tiene alguna pregunta para hacer? Porque nos quedan... Los noto muy calladitos, no sabemos por qué. Claro, o sea, estamos pasando saliva, yo lo entiendo, porque para mí fue así como muy impactante también saber ciertos datos, porque así como mi hermana me estaba comentando, ¿no? O sea, pues uno hace el trámite normal y dices, bueno, ya la gente es bien profesional y van a hacerse cargo de todo esto, pero sabemos que aparecen muchas situaciones, pues, que no contemplamos, como esto me pareció como muy importante. Yo, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con Itzel, lo verá, y estar en ese ambiente de cementerios, de funerarias, de todo esto, ¿qué carácter debo tener? ¿Cómo se prepara uno? Porque desconocemos eso de nuestras capacidades para convivir con la muerte. A mí me es, pues, vamos a decir que natural convivir con cuerpos, con vida y sin vida, pero sí entiendo que debe haber cierta ética, cierta moral, cierta preparación, cierto carácter para convivir todos los días en estas situaciones, porque esto es algo natural, es inevitable y hay que estar así. No con miedo, no con temor, porque va a pasar, pero sí estar preparados porque puede ser en cualquier momento. Entonces, ¿cómo qué carácter, como qué características tiene que tener la gente que quiera estar en este medio? ¿Qué sería lo ideal? Pues tiene que ser de carácter templado, ¿no? Tener esa templanza para poder darle ese servicio al cliente. Desde ir a recuperar el cuerpo a su domicilio, o sea, te vas a llevar a su familiar y ese trato, ¿no? Como lo que decías, o sea, ay, se pegó en la cabeza, ¿no? Ya no le duele, ¿no? Ese tipo o sea, evitar lo más posible un maltrato al cuerpo. O sea, recuperarlo, el ser sumamente cuidadosos con esas situaciones y sumamente cuidadoso con cómo te diriges al cliente. Entonces sí es requisito ser templado, tener una seguridad
del servicio que le estás brindando, porque si te ven con dudas o si te ven con un desconocimiento del tema, pues van a decir, ¿en qué me va a ayudar o en qué me va a solucionar, ¿no? Sí, sí tienen que ser personas seguras y sobre todo empáticas y tener ese don para el servicio, ¿no? Claro, y sobre todo esto, ¿no? Que supongo, digo, todos tenemos ese mismo camino y habrá muchos que tengamos ciertas creencias, porque habrá gente que te diga, oye, yo quiero que se maquille, se prepare, se embalsame, se todo esto. Esta partecita, ¿cómo se debe llevar o cómo se debe pedir? Porque Pues la preparación del cuerpo es muy sencilla. La preparación es es bañar el cuerpo y lo que es el maquillaje, el peinado del cuerpo, rasurado, y taponear lo que son los orificios del cuerpo. Esa es la preparación. Ya si quieren una preparación más elaborada, como lo es una embalsamación, pues ahí ya lo que se pone son químicos, se extraen líquidos del cuerpo para que no esté derramándose los líquidos del cuerpo, a pesar de que a veces se taponean, pues puede haber escurrimiento porque obviamente el cuerpo en la descomposición empieza a liberar lo que son los gases y los líquidos. claro. Entonces sí es importante la preparación y sobre todo para que no, porque obviamente empieza a descomponerse el cuerpo y pues empieza a oler, ¿no? Claro. Itzel, Mira, eso es importante. Sí, Cari. perdón, Itzel, hablando de la preparación, vos particularmente, personalmente, ¿te preparás cada día para ir a trabajar con estas emociones, con todo esto que se vive a tu alrededor? ¿Te pones neutral, por ejemplo? Te, ¿Cómo haces está bien, estás acostumbrada porque ya hace muchos años que te dedicas a esto, sos asesora familiar para servicios funerarios, ¿no? Pero requerís hacer algún tipo de trabajo interno para encontrarte cada día con el llanto, con el dolor, con la angustia, con la tristeza, eliminas karmas con la gente con la que vas a contactarte, porque bueno, vos sos del grupo y estás también permanentemente en contacto con las herramientas que utilizamos, pero ¿haces uso de todo esto para estar como fuerte cada día para estar con ellos? Pues realmente no hago como un trabajo o previo conmigo para llegar a laborar. La realidad es de que no. Simplemente estar bien conectada conmigo misma, bien neutral, el no engancharme en situaciones, por ejemplo, cuando los clientes se ponen muy pesados, porque hay veces que se ponen muy violentos. Es la verdad, o sea, se llegan a poner muy violentos porque les niegas un servicio cuando no se les puede dar. Como les decía, en caso de que quieren sepultar a una persona y no tienen pues no tienen derecho a utilizar esa fosa, y es cuando se pone es delicado el asunto, ¿no? Entonces, sí trato de ser muy tolerante, muy paciente, y como les comento, de tener esa fortaleza de no engancharse con no tomarse las cosas personales, porque a veces puedes reaccionar a la energía de la persona, ¿no? Si la persona va violenta y te gritonea porque llevan, como les digo, llevan la emoción a flor de piel y están enojados con la vida en ese momento porque les acaban de arrebatar a su familiar, ¿no? Entonces, no buscan quién se las hizo, sino quién se las paga. Y a veces tenemos que tolerar esas situaciones de que el cliente se pone muy agresivo y tener que tener esa templanza de no engancharse y de no tomártelo personal y poder comprender su dolor y tratar de siempre darle la solución y darle el mejor servicio que se le pueda dar. Okay. Qué precisas palabras y qué buena pregunta, Cari, porque realmente es eso, templanza ante lo inevitable y sí estar preparados con todo lo que sabes, todo lo que tienes
porque efectivamente es un desprenderse de lo conocido para otra situación completamente diferente y muchas veces, pues, entendamos, aquí en el foro habemos más de gente de 30, de 40, de 50 y más, y es mejor estar con la información precisa, la adecuada información y con adecuadas personas, porque aquí tenemos muchos profesionales y eso nos honra, como tú, Itzel. Muchísimas gracias por esta plática. Vamos a dejar tu número y por favor no dejes de hacer lo que estás haciendo, porque qué bueno que te conocemos, qué bueno que eres parte de nuestro universo. Ay, gracias a ustedes. Y es un placer poder contribuir a este universo y poder ser parte de esto. Gracias, Itzel. Te Ahí mandamos vuelvo a muchas poner gracias. el- Te acompañamos en ese camino donde apoyas. Ahí nosotros te apoyamos a ti, te mandamos mucha lucecita y mucha gratitud. Es un honor. Gracias. Gracias, Gracias. muchas gracias, Itzel. La verdad que rica conversación, ¿no? Porque hablar este tema con seriedad, con respeto, y entender que es un paso que sí o sí vamos a tener que dar algunos, pero que lo podamos hacer con conocimiento, con comprensión. La verdad que es súper, súper nutritivo. Muchísimas gracias, Itzel. Muchas gracias Gracias a todos a los que nos ustedes. acompañaron. Gracias, Juanjo. Siempre. Gracias, Gracias, Karen, Itzel. a todos. Muchísimas gracias, mis Bye, hermosos. bye. Gracias por todo. Linda noche a todos. Gracias. Bonita noche. Chao, Bye. chao, gracias. Bye bye. Bye bye.